buenas tardes. Mi nombre es Pedro Ruiz, soy presidente de ANCA y les doy la bienvenida a estos jueves de calidad que en esta ocasión coordinamos junto a SECA, ANCA, la Asociación Madrileña de Calidad Asistencial. La ponencia de hoy, la charla, se titula La acreditación por la Joint Commission Internacional del Hospital Materno Infantil, que pertenece dentro del Hospital Universitario Gregorio Marañón, y nos van a explicar las claves y lecciones aprendidas. Tengo que comentarles, en primer lugar, pedirles disculpas porque hemos abierto la sesión un poco tarde y esto es debido a que la ponente Rosa Pla esta mañana le han hecho un cambio en la instalación del decodificador y no ha podido conectarse todavía a Internet. Lo ha intentado con el móvil, pero la conexión es muy mala, entonces estamos intentando otro arreglo diferente y esperamos que en breve pues se pueda poner y comenzar. Así que les pedimos disculpas y les pedimos que permanezcan atentos a la pantalla como en los programas de televisión. Y bueno, pues vamos a esperar un poquito, lo siento mucho.
Sí, la ponente está intentando tener conexión y, y me temo que lo único que vamos a poder ver es la presentación, no vamos a ver su cara porque desde el equipo en el que está conectado no tiene cámara. Lamentamos mucho todos los problemas técnicos que han surgido, pero seguro que podremos disfrutar de la presentación y de la experiencia de la implantación del modelo de la Joint Commission Internacional. Marina, ¿me oís? Bueno, como parece que ya está la presentación preparada y la ponente va a empezar, comentar que, bueno, ya lo habíamos dicho al principio, para la gente que se ha incorporado, los jueves de calidad es una iniciativa de la Sociedad Española de Calidad Asistencial y las sociedades regionales, como es el caso de la Asociación Madrileña de Calidad Asistencial, colaboramos en la presentación de temas relevantes sobre calidad que se han producido en cada una de nuestras comunidades. En este caso tenemos la suerte de poder contar con Rosa Pla, con una parte porque la imagen no la vamos a ver, pero sabemos que está allí y que va a contar su experiencia, que como decíamos era lo más importante. Rosa Pla es una persona muy conocida por todos, seguro que todos la conocéis. Ella es médico preventivista y se ha jubilado hace poco tiempo y hasta ese momento pues era jefe de sección de gestión de la calidad del Hospital Gregorio Marañón de Madrid, que como sabéis es un hospital de tercer nivel, en el que han tenido la osadía de intentar implantar, y además lograrlo, que es todavía más importante, la implantación del modelo de la Joint Commission en el Hospital Materno-Infantil, que es un centro enorme, en el que, claro, no solamente son los servicios específicos del materno-infantil, sino también servicios generales, servicios centrales, etcétera. Es decir, que es una proeza que todos admiramos realmente, ¿no? En el caso de Rosa Pla, ella es, yo diría que el pilar fundamental de esta implantación, que ha requerido, como veremos por su exposición, un gran liderazgo con una estrategia muy bien determinada, metodología, trabajo, perseverancia. Es un proyecto muy largo que además tuvo la incidencia de la pandemia, es decir, que hubo pues, una gran dificultad para retomar después toda la actividad que se estaba desarrollando. Bueno, yo no quiero hablar más, simplemente recordar que tras su exposición tendremos un coloquio para que todos podáis participar, podáis formular las preguntas o comentarios que queráis hacer. Y sin más, doy paso a la ponente. Muchas gracias, Rosa, por venir aquí. Hola, buenas tardes a todos. Espero que me oigáis bien. Una pena que no me podáis ver con lo mona que me había puesto yo para esto. Pero bueno, lo importante es que os pueda aportar algún valor a través de la experiencia que hemos vivido e intentar desde la humildad, porque
En esto, aunque diga Pedro que nos hemos atrevido y que somos tremendos, siempre estos proyectos, cuanto más grande es el proyecto, con más humildad hay que verlo, ¿no? Y seguro que con las preguntas que me vais a hacer yo también reflexiono y me vienen fenomenal, ¿vale? Entonces, me va a ayudar Marina desde el servicio técnico, gracias Marina, y me va a ir pasando ella las diapositivas porque, bueno, ha habido un problema a última hora, como suele pasar con el directo. Pues vamos allá, venga, vamos a la siguiente, Marina. Bueno, para aquellos de vosotros que no conozcáis el Hospital Gregorio Marañón, es una corporación, realmente es un complejo muy grande con ubicaciones múltiples, algunas alejadas varios kilómetros entre sí dentro de lo que es el municipio de Madrid. Ese es el caso del Hospital Materno Infantil. Está fuera de lo que es la manzana de Doctor Esquerro, donde está la mayor parte o el corazón del hospital. Es un edificio independiente en la calle O'Donnell. Como veis, los volúmenes de atención que tiene la corporación son impresionantes, pues 40.000 altas, más de 500.000 urgencias, en los 2 últimos años bastantes más. Intervenciones quirúrgicas tal vez alguna menos, pero vamos, cercano a las 30.000, 1 millón de consultas anuales, 3 urgencias diferentes de adultos, ginecológico, obstétrica y de infantil. Y en esta gran corporación trabajamos, pues, sí, trabajamos, porque aún trabajo, casi 8.000 profesionales, de los cuales 550 son residentes. Esto os da una idea un poco de la magnitud del complejo. Siguiente. Bien, el Marañón tiene definido su propósito y creo que está muy relacionado con la parte de definición estratégica de todo este proyecto. Por eso os lo he puesto. En nuestro propósito decimos que trabajamos para mejorar la calidad de vida de todas las personas. Esto incluye tanto a nuestros pacientes como a nuestros profesionales, como a las personas que están formándose con nosotros, como a la sociedad en general, ¿no? Curamos, cuidamos, enseñamos e innovamos, impulsando el conocimiento científico. Nuestra aspiración es estar en vanguardia de todo, vanguardia científica, tecnológica, organizativa, siempre con la intención de resolver los problemas de salud y ayudar a mejorar a la sociedad. Un lugar, un servicio público al que los pacientes elijan, y para nosotros es muy importante que nos elijan, porque para que os hagáis una idea, prácticamente la mitad de los pacientes que atendemos no son pacientes que sean del área poblacional de referencia del hospital, o bien son de referencia dentro de la Comunidad de Madrid o de referencia a nivel nacional. Es decir, nosotros atraemos muchísimos pacientes y muchísima asistencia, así que necesitamos que quieran venir por nuestro prestigio, pero también por la forma humana, cercana y especial de tratarles que tengamos. Y por otro lado, como todos sabéis, necesitamos también, al igual que muchos de los que me estáis escuchando, que personas con talento, profesionales de la salud, deseen venir a trabajar con nosotros para poder crecer, ¿no? Siguiente. Bien, este proyecto no surgió de la nada, como es natural. Llevábamos una deriva, un trabajo de años, en el cual teníamos muy elaborado, muy pensado y repensado, ¿por qué no decirlo? Porque es algo que revisábamos periódicamente, en qué marco conceptual tenía que moverse la gestión del hospital. Como veis aquí en este esquema, en este mapa de procesos de nivel cerísimo, hay 2 modelos que todos conocéis. Nosotros trabajamos con el modelo FQM. La última evaluación la tuvimos a finalísimos de junio. Obtuvimos un reconocimiento 500, que es el que tenemos en nuestro logo. Pero también trabajamos mucho con certificaciones ISO de manera transversal, desde lo más estratégico a lo más operativo. Tenemos 31 servicios o unidades con esta certificación, ISO 9001 del 2015, y con algunas específicas en el ámbito de la seguridad del paciente, de la reproducción humana, etcétera, ¿no? O de la producción de material en 3D, ¿no? De impresión 3D.
Por tanto, trabajamos con estos dos modelos transversales, pero luego, lógicamente, en lo que marca las grandes líneas de trabajo, tenemos que ceñirnos a lo que nos marcan los planes y estrategias del Ministerio de Sanidad, los planes del SERMAS, del cual formamos parte. Muy importante el plan de humanización y el marco de responsabilidad social, se nos ha marcado mucho en los últimos años. Más aún nos ha marcado, si cabe, la estrategia de seguridad de pacientes del SERMAS y hemos desarrollado nuestro propio plan de seguridad de pacientes. Por supuesto, tenemos que revisar y aplicar el contrato de gestión anual que firma el hospital. Y también es muy importante, porque veréis que luego conecta muy bien con el modelo Joint, todo lo que se trabajó desde la Consejería de Sanidad en el diseño del modelo de competencias de los profesionales. Todo esto se despliega dentro del hospital en dos planes o en dos posicionamientos. A mí me gusta más la palabra posicionamiento porque es algo que va cambiando, que da una idea más dinámica, estratégicos tanto del hospital como de investigación. Y todo esto se despliega, como es lógico, anualmente en objetivos, en un pacto de objetivos por servicio o unidad, en un pacto de objetivos con las comisiones clínicas y los grupos de mejora y también con los profesionales de atención primaria de los centros que dependen del hospital. Y todo esto lo he puesto intencionadamente porque ha sido importante a lo largo de todo el proceso. Está soportado por una serie de sistemas y fundamentalmente por la historia clínica electrónica. Siguiente, Marina. En este marco es donde se encuadra el proyecto Marañón, lo que nosotros hemos denominado Agenda de Mejora Joint Commission. Como veis, ahí no aparece la palabra acreditación. Y esta es una de las características del planteamiento desde el principio. Nosotros queríamos una agenda de mejora para cambiar el día a día. La acreditación vendría o no, pero la agenda de mejora la queríamos implantar. Siguiente, Marina. Bien, he intentado estructurar, me ha costado un poquito hacer toda la presentación, por eso me da tanta rabia haber tenido hoy este problema técnico, porque es difícil sintetizar 5 años de trabajo y una realidad donde las cosas suceden de manera concurrente, muchas veces solapada, liada, por qué no decirlo, estructurarla para poder transmitirosla me ha costado un poco, ¿no? Pero bueno, yo he intentado seguir el guión que mandé en el resumen de la sesión, ¿no? Entonces, lo primero es la decisión. ¿Cómo se toma esta decisión? Pues un proyecto de esta envergadura y tan a largo plazo como se preveía ya desde el inicio, luego ha sido mucho más largo por todo lo que nos ha pasado por el camino, pues desde luego requería una decisión estratégica, pero colegiada mucho más allá del ámbito de lo que era el equipo directivo, explícita, que no diera lugar a dudas, que no se diera por supuesta, que se repitiera hasta la saciedad y de manera clara y desde luego compartida por todos los profesionales del hospital. Siguiente, Marina. Todo surgió con el posicionamiento estratégico 2018-2022. Durante todo el año 2017 se estuvo haciendo una reflexión estratégica que cuajó en este posicionamiento que se resumía en 12 líneas que están ahora mismo en revisión, serán 14 para el próximo ciclo, en el cual se definió lo que se iba a llamar Proyecto Marañón, entre todos un hospital excelente. Para poder llevar, como veis, la línea 3 específicamente hablaba del compromiso con la calidad y seguridad del paciente, pero Joint Commission no solo está relacionada con esa línea, está muy relacionada con el liderazgo, está muy relacionada con el desarrollo de competencias orientadas a resultados y está muy desarrollada con todo lo que tiene que ver con la priorización y consolidación de líneas de excelencia. Siguiente. Como factores críticos para poder llevar todas estas 12 líneas adelante, identificamos varios, pero yo en esta diapositiva os he resaltado los 3 que están directamente relacionados con el proyecto. Lo primero que queríamos era trabajar en un concepto de calidad total, de innovación y excelencia en todas las líneas de actividad del centro, en todo lo que nos permitía ser quienes somos, tanto en lo clínico y dentro de lo clínico, en todos los aspectos de lo clínico,
lo que hacen los médicos, lo que hacen las enfermeras, lo que hacen los farmacéuticos, lo que hacen los fisioterapeutas, lo que hacen los técnicos, como en lo no clínico, lo que hacen la ingeniería, lo que hacen los sistemas de información, lo que hace la gestión para poder dar soporte a que podamos curar, cuidar, enseñar e innovar, ¿no? Por otro lado, como os decía en el propósito, era muy importante para nosotros los pacientes. Necesitábamos, y era crítico para que ese posicionamiento diera fruto, que diéramos a conocer el hospital en la sociedad. No solo a nuestros pacientes, sino a toda la sociedad, para que todos tuvieran la oportunidad de poder elegirnos si era el caso que necesitaran de nuestros servicios. Y por otro lado, necesitábamos promocionar la marca Marañón dentro del propio sector sanitario, para atraer también a los profesionales y para poner objetivos a estos profesionales que les hicieran crecer, que nos permitieran crecer juntos como un elemento de motivación y de ilusión en el día a día. Siguiente. Podíamos haber elegido distintos modelos. ¿Por qué elegimos Join? Estuvimos revisando también el modelo canadiense, pero finalmente nos decidimos por Join porque tiene muchísimo prestigio y tiene muchísima implantación. Está implantado de una manera muy, muy amplia. Más de 1.500 organizaciones sanitarias en todo el mundo. Por tanto, se adecuaba mejor a esos factores críticos de éxito que nosotros habíamos identificado. Por otro lado, está basada en estándares clínicos y de seguridad del paciente. Esto estaba muy alineado con nuestro mapa conceptual, con lo que os decía al principio del plan de seguridad del SERMAS y de nuestro propio plan de seguridad. Pero además es que está muy cercano a la sensibilidad de los profesionales. Es un modelo que cuando les hablamos a los profesionales de higiene de manos, de control de infección, de detección precoz del deterioro de los pacientes, de control y evaluación del dolor, todo esto lo entienden muy bien. Por tanto, esto nos daba un valor añadido. Por tanto, nos dimos cuenta de que con este modelo, el propio proceso que hacíamos de adecuación de nuestra organización a los estándares era una herramienta de mejora operativa, de mejora en el día a día. No era una evaluación externa limitada a un segmento, a un aspecto o a un área de la organización, no. Nos suponía tener que cambiar la forma de trabajar a diario en el área clínica para que fuera más segura, para tener niveles de excelencia en buenas prácticas que ya teníamos, pero que queríamos profundizar, como era toda la cultura de seguridad, todo el tema de administración de medicación, todo el tema de control de infección, y para abordar nuevas prácticas que posiblemente, si no nos hubiéramos decidido por este modelo, a lo mejor hubiéramos tardado bastante más en preocuparnos de ellas. Por ejemplo, igual que teníamos los listados de verificación quirúrgica, estábamos muy interesados en los listados de verificación en procedimientos invasivos o en detectar precozmente el deterioro de nuestros pacientes o en cómo gestionar las alarmas clínicas en las unidades de críticos o cómo manejar la medicación de alto riesgo o los medicamentos peligrosos. Pero además necesitábamos incorporar a las áreas no clínicas para que se sintieran parte de un proyecto integral de mejora en el soporte que dan a la asistencia. Son áreas que están muchas veces ocultas, que se sienten poco valoradas y sin las cuales no podríamos llevar a cabo nuestro trabajo, como es el área de ingeniería, el área de protección de personas, que Join tiene una parte específica dedicada a ello, como era todo el aspecto relacionado con la cualificación y la evaluación por competencias técnicas de nuestros profesionales sanitarios, era un melón que nunca habíamos abierto. Y no estamos en una cultura donde este tipo de evaluación sea muy común, por tanto, era algo que nos daba un poco de respeto, pero luego, como veréis, nos fue muy bien. Gestión de residuos y limpieza, todo lo que tiene que ver con servicios generales tan importantes, tan fundamentales para que podamos hacer lo muy sofisticado, que todo eso funcione maravillosamente y teniendo sentido y sabiendo que colaboran en que el hospital sea un gran hospital. Pasa a la siguiente. Para aquellos que no conozcáis los estándares Join, como habréis oído alguna vez, hay 3 partes en los estándares
La parte del león es la de los estándares centrados en el paciente y muy fundamentalmente los objetivos internacionales de seguridad, pero tratan muchísimos otros aspectos. Hay otra parte de estándares centrados en la organización y por último hay una parte que es opcional, pero que en nuestro caso también lo aplicamos, que fue como hospital docente e investigador. Siguiente, Marina. Por tanto, y como resumen de esta parte de lo que tenía que ver con tomar la decisión, los objetivos que teníamos con la aplicación de este modelo era cambiar, mejorar los cuidados y hacerlo de una forma homogénea en toda la organización. Es un modelo que exige que todos hagamos lo mismo y de la misma forma. Implantar nuevas prácticas que no habíamos abordado nunca. Motivar y hacer que los profesionales se sintieran orgullosos. Ya lo estaban, pero más. Y muy importante, monitorizar cómo íbamos mejorando. Que esta es una parte que muchas veces cuando abordamos proyectos de mejora nos resulta muy difícil. Vuelvo a insistir, nuestra idea era tener una agenda de trabajo basada en Joint Commission y esto no es igual que ir directamente con el objetivo de una acreditación. Por supuesto que la acreditación estaba en la agenda, pero lo que queríamos era cambiar el día a día basándonos en este modelo. Siguiente, Marina. Y con eso fuimos a nuestra evaluación inicial que nos hicieron expertos en Joint Commission para el conjunto de la corporación. Estos son los resultados que obtuvimos. Teníamos un resultado global de 7, que puede parecer bueno, pero no lo es. Para poder ir a una acreditación real hay que estar en un nivel de 9 y en los estándares de seguridad del paciente mejor estar en un 10 porque los miran al milímetro. Y como veis, la verdad es que fue un jarro de agua fría porque nosotros creíamos que teníamos bastante hecho en cuanto a seguridad del paciente, pero ellos cuando nos miraron con la exigencia de este modelo, pues nos pusieron en nuestro sitio. Como veis, ahí teníamos un 4,5. Había algunos otros aspectos también que teníamos que trabajar, educación del paciente y su familia, pues no estábamos nada bien. O en la parte de gestión y seguridad en las instalaciones. Luego había otras donde teníamos bastante avanzado, investigación con sujetos humanos en España. Toda esa regulación es muy estricta, estábamos bien. En lo que era la parte de educación de profesionales médicos también. Pero, por ejemplo, en lo que es docencia de profesionales, pero, por ejemplo, fijaros que en cualificación y educación del personal, que es lo que tiene que ver con la asignación de competencias, la evaluación por competencias y la asignación de privilegios clínicos, pues ahí teníamos también mucho que trabajar. Siguiente. Bien, ya con la decisión tomada y con la definición de dónde estábamos en ese camino que preveíamos largo, vamos a la estructura. Un proyecto de este tipo tiene que tener una estructura específica, una estructura de gestión identificable, participada, que no deje lugar a dudas sobre a quién dirigirse cuando uno tiene una idea, un problema o no sabe cómo implementar algo. Pero a la vez teníamos que intentar no dejar de lado todos los órganos que ya en el hospital trabajaban por la mejora en la calidad, en la seguridad, en la gestión de la medicación, porque si no íbamos a quedar desgajados de la vida diaria de nuestro hospital. Por tanto, este proyecto se tenía que incardinar en la vida diaria del hospital teniendo su personalidad propia. Siguiente. Bien, la estructura específica de este proyecto fue lo que llamamos comité operativo. Siguiente, Marina. Este comité operativo es muy amplio. Siguiente. Como veis, se encuadraba desde la alta dirección y aquí tengo que nombrar a 2 personas de la dirección, de la alta dirección, a 4 en realidad, que han sido claves, que han sido nuestra subgerente asistencial, Sonia García de San José, el director de enfermería, Rubén Flores, y las subdirectoras médica y de enfermería del Hospital Materno Infantil, Arantzazu López y Pilar Álvaro. Sin este impulso de la dirección hubiera sido imposible.
pero también estaba la Dirección de Recursos Humanos, José Miguel Blanco y todo su equipo, la directora de Gestión, Carmen Oñate, el subdirector de Sistemas de Información, el subdirector de Ingeniería, los jefes de servicio de todos los servicios del Hospital Materno Infantil, además de la jefe de servicio de Medicina Preventiva. Perdonad, que les he dicho que no me llamaran, estos son los del servicio técnico. El servicio de comunicación y, por supuesto, la sección de calidad. Siguiente. Voy a ver si le quito a esto el... Bien, siguiente. ¿Quiénes éramos en la sección de calidad? Bueno, pues éramos esos que veis ahí, un jefe de sección, 2 adjuntos que cambiaron a lo largo del proyecto, una supervisora de calidad que también cambió a lo largo del proyecto y 3 enfermeras que también cambiaron a lo largo del proyecto. Bien, esto ya lo he silenciado, ya no nos molesta más. Siguiente. Los referentes de seguridad y calidad. Siguiente, Marina. Esta red ya existía en nuestro centro, es una red muy amplia, en todo el complejo como 300 personas. Son personas clínicas, médicos, enfermeras, técnicos, no clínicos también, ingeniería, sistemas de información, servicios generales, que tienen formación específica en gestión de calidad y en seguridad del paciente y que todos los años tienen unos objetivos de trabajo. Siguiente. Las comisiones que ya teníamos, las comisiones clínicas o comisiones técnicas consultivas. Todas fueron muy importantes porque todas trabajaron en algo relacionado con Joint Commission a lo largo de estos años. Pero si tengo que destacar alguna, tendría que destacar la unidad funcional de gestión de riesgos, donde se trabajaron, aprobaron y implementaron muchísimos de los protocolos que tenían que ver con la seguridad del paciente. Pero no me quiero olvidar de farmacia, trabajo todo el tema de medicación, de la de historias clínicas, que trabajó en la auditoría de historias clínicas adecuada al modelo de Joint, en la de infección, que creó un grupo especial para poder hacer todo el programa de control de infección en el Hospital Materno Infantil, la de docencia, que trabajó los estándares como hospital docente, la del dolor, ahora lo veréis, la de protocolos, que tuvo que aprobar un montón de protocolos por vía express y revisarlos a lo largo de todo el proceso, o la de cuidados de enfermería. Siguiente. Bien, una vez que teníamos la estructura, ahora empezaba lo difícil. Teníamos la decisión, teníamos la estructura, cómo implicar a la dirección estaba implicada, la verdad, y cómo implicar a la gente de a pie, que era la que tenía que llevar a cabo la tarea. Pues la única forma posible era trasladar la propiedad del proyecto a ellos, hacerles ver las ventajas que podía tener inherentes y particulares para su unidad, para su servicio o para sus preocupaciones este proyecto. Y también encargarles qué tenían que llevar a cabo o qué hito deberían conseguir, cada uno según la responsabilidad que tenía en el ámbito correspondiente. Siguiente. Claro, esto de fácil no tenía nada, ¿no? Porque había como 4 grandes aspectos que teníamos que abordar. Por un lado, la gestión de riesgos clínicos, que era la parte más importante del modelo. Ahí, fundamentalmente, el peso, por supuesto, lo llevan los profesionales clínicos, pero todos, porque tenemos que hacerlo todos igual, todos a la vez, todos hemos de identificar a los pacientes de la misma forma, todos nos hemos de comunicar órdenes verbales de la misma forma o gestionar la medicación que trae el paciente de casa y que no sustituimos de la misma manera. Esta era la dificultad, todos a la vez. Por supuesto, el equipo directivo y los responsables intermedios. Pero había otra parte también muy importante de gestión de riesgos estructurales. Hemos empezado a mirar nuestras instalaciones de otra manera, desde el punto de vista de los riesgos para los pacientes, para los profesionales y para los visitantes del hospital. Por tanto, ahí había otra gran área de trabajo. Cómo abordar todo el tema que os decía de la evaluación por competencias, de la asignación de privilegios clínicos, cómo determinar que los jefes de servicio evaluaran a los adjuntos
y pudieran definir que en su perfil o en el perfil de un cardiólogo hay un cardiólogo que hace intervencionismo y otro que no lo hace, o cuántos casos tiene que ver para poder seguir haciendo determinada técnica, ¿no? Esto era un aspecto absolutamente nuevo. Y por último, para acabar de completar el trabajo, pues necesitábamos también, nos exigía el modelo que tuviéramos políticas, protocolos, objetivos e indicadores relacionados con el gobierno y la mejora de calidad en la organización, de una manera genérica, no ya operativa, sino de una manera filosófica o trascendente a la organización. Y ahí teníamos que contar con todo lo que era tanto el equipo directivo como la prevención de riesgos laborales, como la investigación, como la comunicación dentro de la organización. En números redondos probablemente hubo alrededor de 3.000 personas que directamente estaban implicadas con uno u otro aspecto. Siguiente. ¿Cómo trasladar al día a día 500 estándares y 1.200 elementos contenidos en esos estándares que son los que se evalúan en una acreditación? Y todo ello a 3.000 personas. Bueno, siguiente. Daba un poco de vértigo porque eran muchas áreas y muchos procesos, teníamos que protocolizar sobre aspectos muy nuevos, teníamos que llevar las buenas prácticas a nivel de excelencia, teníamos que cambiar la forma de trabajar, incluso teníamos o identificamos algunas modificaciones estructurales y de equipos. Siguiente. ¿Cómo lo hicimos o lo intentamos hacer? Lo primero, la cercanía, bajar al escenario. Creo que durante los años que ha durado el proyecto, los profesionales de la sección de calidad, donde menos hemos estado es en el despacho. Todas las semanas nos veían, nos dividíamos el hospital materno-infantil y pasábamos por allí, o a dar una sesión, o a revisar con ellos algún aspecto que nos habían comentado que les preocupaba, o a hacer una visita de evaluación, o sencillamente a tomar un café con ellos, bajar el escenario. Lo segundo, ya os lo he adelantado, ligar inquietudes y expectativas en la medida de lo posible de las personas de cada unidad a determinados estándares del modelo. Es tan amplio que te permite hacerlo. Luego hay que pagar un peaje, hay que explicarles que hay que pagar un peaje, que tienen que trabajar mucho en algunos estándares que les preocupan mucho, pero también en otros que les preocupan menos. Teníamos que convertir los estándares en objetivos institucionales. Ahora os explicaré cómo. Teníamos que detectar, además de a los referentes de seguridad, que son líderes informales y a los cuales se les encargaron tareas específicas, aparecieron otros líderes que no eran referentes de seguridad, que a día de hoy muchos de ellos ya lo son, y que hablando con ellos y con esa cercanía de bajar al escenario, los fuimos detectando y dándoles protagonismo. A todos nos iba a decir molesta, pero bueno, nos inquieta, ¿no?, cuando vienen a evaluarnos. Así que teníamos que primar que se autoevaluaran ellos, pero para eso teníamos que tener herramientas robustas. Y además nos pareció importante que pudiéramos ir haciendo públicos los resultados que íbamos alcanzando progresivamente. Siguiente. Bien, teníamos que primero entender bien el modelo, sentar las bases, documentar un montón de cosas, probar cómo lo gestionábamos en el mundo real y después consolidarlo. Eso estimamos que tardaríamos de 3 a 4 años. Siguiente. Siguiente. Bien, el planteamiento del proyecto no es diferente de otros. A partir del diagnóstico se hizo una formación inicial. Tal vez aquí lo más relevante es que nos dimos cuenta de que teníamos que tener una campaña de sensibilización continua. Teníamos que planificar las mejoras contando con mucha gente e implantar los proyectos de mejora que todos sintieran que eran suyos. Siguiente. Entonces hicimos una doble agenda. Una agenda técnica, que era la que manejábamos los directivos y la sección de calidad, que estaba ordenada, como veis ahí, esas siglas que aparecen al principio son los acrónimos de cada uno de los capítulos de Join y que tenían dentro desglosados
los grandes hitos que teníamos que ir cumpliendo y una agenda más específica. Siguiente, Marina. Una agenda hecha a la medida de las personas que tenían que trabajar cada uno de los aspectos del modelo Join. Teníamos que hacer una lectura transversal del modelo. Ahí os pongo un ejemplo. Por ejemplo, atención al final de la vida aparece en 3 capítulos diferentes del modelo Join. No podíamos pedirle a los profesionales que se supieran el modelo de memoria. Éramos nosotros los que no lo teníamos que saber de memoria, un grupo pequeño, los técnicos, los metodólogos del proyecto. De manera que hicimos una traducción y una lectura transversal del modelo. Así que al grupo que le encargamos desarrollar todo lo que tenía que ver con atención al final de la vida, le unimos los estándares que le afectaban. Siguiente. Tuvimos que identificar qué profesionales estaban ya trabajando o podrían estar implicados en el aspecto a mejorar, en ese aspecto integral a mejorar, y nombrar un coordinador. Siguiente. El encargo era amplio, era si hace falta protocolizar, hay que hacer el protocolo, pero también el grupo se tenía que encargar de llevar a cabo parte al menos de la implementación y de la evaluación. Siguiente. De esta manera, más de 450 estándares se agruparon en 42 áreas de mejora que se encargaron a grupos concretos, a comisiones clínicas, a grupos de trabajo específicos o a servicios, porque muchas veces estaban dentro del ámbito o la competencia de un servicio particular. Siguiente. Ellos tenían para cada uno de los grupos que veis aquí, que como veis ya no están ordenados por estándares de Join, sino por aspectos a trabajar, tenían su cronograma específico de trabajo, que revisábamos con ellos al inicio de cada año y cada cuatrimestre. Siguiente. En cuanto a la sensibilización que os decía, aunque hicimos unos cursos iniciales dados por expertos en Join, nos dimos cuenta muy pronto que teníamos que estar constantemente machacando determinados conceptos. Así que programamos muchas sesiones generales por servicio, para segmentos como por ejemplo supervisoras de enfermería, personal de limpieza, recursos humanos, impartidos o bien por nosotros o bien por los expertos en el modelo Join, y que además teníamos que sensibilizar a todos los profesionales. De manera que diseñamos esto que veis, es el calendario de nuestras campañas, de los retos por la seguridad del paciente. Estas campañas se difundían por la intranet, les llegaban de manera personalizada al correo electrónico de cada profesional, hacíamos cartelería para colocar en cada una de las unidades. Y siguiente, Marina. Y tenían un formato que recordaba brevemente, era como un tag de lo que decía el modelo Joint Commission que había que hacer, por ejemplo, para tener una comunicación efectiva. Siguiente. Para atender adecuadamente al dolor. Siguiente. Para prevenir el riesgo de caídas. Siguiente. O para manejar y usar adecuadamente los medicamentos. Como de este tipo de campañas elaboramos 10 formatos que íbamos rotando, de manera que siempre había una campaña en activo. Siguiente. El otro aspecto que os comentaba al principio era convertir los estándares Joint en objetivos institucionales. Para ello lo que hicimos fue incorporar el cumplimiento de los estándares al pacto de gestión con los servicios clínicos. Al principio de cada año nos reuníamos con la dirección y seleccionábamos aquellos estándares de Joint que iban a ser más trabajados durante ese ejercicio. Por ejemplo, ahí podéis ver difundir el procedimiento de comunicación efectiva o de órdenes verbales, incorporar soportes de información estructurada en la transición entre unidades especiales, quirófano, planta y en los cambios de turno de enfermería, mejorar la utilización del chelis quirúrgico, implantarlo en procedimientos invasivos. Todo esto eran estándares Joint. Los diseñábamos de manera general para todo el hospital. Siguiente, Marina. Y sobre ese patrón después se customizaban para cada uno de los servicios. No todos los estándares o no todos los objetivos se aplicaban a todos los servicios.
Estos, por ejemplo, son objetivos reales del Servicio de Ginecología y Obstetricia en el año 2021. A partir del cumplimiento de estos objetivos, los servicios, esto se hizo todos los años del proyecto, excepto en el año 2020, que como os podéis figurar fue un año un tanto convulso. A partir del cumplimiento de estos objetivos era con lo que se evaluaban los servicios a final de año y se distribuía la productividad variable. Siguiente, María. Siguiente. De la misma manera se hizo con las comisiones clínicas y con los referentes de seguridad. Esto que estáis viendo es el soporte real de los objetivos que tenían los referentes de seguridad en 2019. Y una de las cosas que tenían que hacer era evaluar el cumplimiento de los principales estándares propuestos por Joint Commission Internacional, haciendo una autoevaluación semestral de su propia unidad. Siguiente. Esta autoevaluación, que ahora os la enseñaré en detalle cómo la hacíamos, tenía que ser enviada después al Servicio de Medicina Preventiva y Gestión de Calidad. Siguiente. Siguiente. Vale, las herramientas. En un proyecto tan amplio, donde participa tanta gente, donde queremos que se autoevalúen y donde queremos que se motiven, las herramientas tienen que ser muy robustas. Porque si no, cada uno puede acabar entendiendo una cosa, haciendo una diferente y concluyendo una que nada tiene que ver con ninguna de las dos anteriores. Y ahí sí que las unidades de calidad tienen un papel central, porque sí que yo creo que somos los metodólogos que podemos desarrollar herramientas que sean robustas, que sean participadas, que sean aceptadas y sobre todo que sean validadas. Siguiente. ¿Qué herramientas utilizamos? Primero los protocolos. Después el refuerzo sistemático en el puesto de trabajo. Diseñamos un guión de autoevaluación ad hoc, que lo creamos nosotros basado en los estándares Joint. Una sistemática de auditoría de historias clínicas, tanto para autoevaluación como para validación centralizada. El modelo de evaluación por competencias técnicas y transversales. Y por último, el cuadro de mando de calidad y seguridad que nos permitía monitorizar y hacer públicos los resultados. Siguiente. Protocolos. Infinitos. No os los he puesto todos porque si no hubiera sido esto que no hubiéramos acabado nunca, ¿no? Parece que es fácil decir, bueno, pues yo tengo en mi hospital un protocolo de identificación de pacientes, sí, pero este lo lleva al extremo. Sobre todo en un lugar donde hay niños, donde hay recién nacidos, donde hay urgencias, donde a veces llegan personas sin identificar. Hay que comprobarlo constantemente, incluso aunque conozcamos al paciente. Esto nos lleva un poquito de tiempo. Pero sin duda, siguiente Marina, lo que más tiempo nos llevó fue todo lo que tenía que ver con la comunicación. Primero porque no teníamos protocolo cuando empezamos de comunicación verbal o telefónica. Estaba referido con un carácter muy general. Teníamos un sistema de comunicación de resultados críticos, pero que hubo que revisar y completar. Y no teníamos tampoco estructurado de manera homogénea el protocolo de transferencia de información cuando un paciente cambiaba de unidad o de equipo, ¿no?, asistencial. También nos faltaba mucho por trabajar en la medicación de alto riesgo y en el uso de electrolitos concentrados en las unidades. De hecho, ahora no los tenemos. Teníamos en muchas más unidades de las que creíamos y ahora no lo tenemos más que en las unidades que indica Joint Commission. Y así en muchos más. Pero el tema de comunicación fue un tema que nos costó bastante documentar y sobre todo implantar. Siguiente. Hay muchos protocolos que hemos tenido que trabajar. Yo os destacaría los que tienen que ver con la detección precoz del deterioro, tanto en adultos como en niños, como en el puerperio, porque no existían, quiero decir, son diferentes cómo se deteriora un paciente adulto de ginecología o cómo se deteriora un niño o cómo se deteriora una mujer que ha parido recientemente. Es muy diferente y por tanto hubo que hacer un modelo diferente para cada uno de estos pacientes. Todo lo que se trabaja en Joint tiene que ser segmentado por tipología de pacientes, homogéneo pero segmentado por tipología. Nos dio mucho trabajo también la formación
en atención a la parada. Tuvo la doctora López que trabajar muchísimo y Pilar Álvaro para poder hacer que todos los profesionales recibieran un refresco de atención y actualización a la parada cardiorrespiratoria. Siguiente. Atención al final de la vida. Teníamos un protocolo de adultos, pero no teníamos de niño. Tuvimos que desarrollarlo. Todo el tema de cómo controlar todos los dispositivos que teníamos en el hospital, glucómetros, gasómetros, etcétera. Cómo garantizar que están dando una medición correcta. Esto no lo habíamos abordado nunca. Y hubo un capítulo importantísimo que tenía que ver con la gestión segura de la medicación y de la alimentación, que tenía el mismo tratamiento en los alimentos en el modelo Joint que en los medicamentos. Siguiente. Pero no solamente en la parte clínica tuvimos que protocolizar, también fue muy importante todo lo que hubo que documentar en la parte que tenía que ver con seguridad de las instalaciones. Si he de destacar algo importante, destacaría la herramienta que diseñamos también ad hoc, inspirándonos en algunas americanas, para hacer una evaluación de riesgos derivados de la estructura, de manera que hacíamos auditorías conjuntas, ingeniería preventiva, servicios generales, calidad y salud laboral. Eso nos permitía escuchar a los otros, ver en qué se fijaban ellos y por qué consideraban que algo de la infraestructura del centro era un riesgo. Y, como no, trabajando con niños tuvimos que desarrollar un protocolo específico de prevención de secuestro de menores, el código rosa, y hacer simulacros, ya que también era un tema exigible. Siguiente. Bien, esta es la herramienta que os hablaba antes de refuerzo sistemático en el puesto de trabajo. Esta era la herramienta que utilizábamos para la autoevaluación por parte de los referentes de seguridad en cada unidad y la que nosotros mismos utilizábamos cuando íbamos a hacer una visita, que tenía varias partes. Tenía una parte de conversación inicial, siempre había que hablar con 2 o más profesionales. Veis que hay 3 columnas porque lo ideal era hacerlo con 3 personas, con los cuales íbamos comentando y reforzando todos los estándares. Siguiente. Toda la cultura de seguridad. Les preguntábamos si habían comunicado algún incidente o cómo era la educación de pacientes. Siguiente. Pero no solamente hablábamos con ellos, sino que también íbamos andando con ellos, nos dábamos un paseo por el control de enfermería. Y esta parte que tenéis aquí tiene que ver con aquellas cosas en las que nos fijábamos en relación a la medicación. Si estaba la cartelería adecuada, si había electrolitos almacenados y dónde estaban, cómo gestionaban la medicación que traía el paciente, dónde estaban los estupefacientes, si era una unidad que tenía estupefacientes. Siguiente. Incluso las neveras. Si había alimentos en la nevera, estaba identificado inequívocamente el paciente. Esto era fundamental. Estaba separada las neveras, había medicación abierta, figuraba la fecha, las limpieza y los residuos, las agujas y objetos punzantes, cómo se estaban recogiendo, si estaba demasiado lleno el contenedor o no. Siguiente. Pero además visitábamos y hablábamos también con los pacientes y les preguntábamos si les identificaban correctamente, si habían tenido dolor, cómo se sentían. Siguiente. Bien, la otra herramienta que nos fue muy útil fue la auditoría de historias clínicas, porque al final lo que queda en la historia clínica es el rastro de lo que hacemos. De manera que que en una parte, cuando íbamos a una unidad, siempre verificábamos 1 o 2 historias, pero luego diseñamos una plataforma para que pudieran hacer evaluaciones de historias clínicas desde los jefes de servicio a los adjuntos, a los residentes, a la enfermería, y que todo esto se volcara en una base de datos que después podíamos explotar y validar desde la unidad de calidad para construir los indicadores. Esto es lo que revisábamos, como veis, todo lo que tiene que ver con la evaluación inicial y valoración inicial de enfermería. Siguiente. Aspectos relacionados con las reevaluaciones en caso de, por ejemplo, tener dolor o si se había administrado analgesia de rescate, de consentimientos informados,
de cumplimentación de la administración de la medicación, de la cumplimentación adecuada del checklist quirúrgico, del diagnóstico preoperatorio y del plan postquirúrgico en el caso de servicios quirúrgicos. Siguiente. La auditoría de historias clínicas fue toda una experiencia y se utilizó tanto para la evaluación por competencias de los profesionales como para la implicación de los residentes en el programa de mejora de calidad. Bien, en lo que tenía que ver con el desarrollo del modelo de evaluación por competencias, enfermería tenía desarrollada una parte ya importante cuando empezamos con el proyecto, pero en el área médica no había nada, hubo que diseñarlo todo desde el principio. Y además había que quitar el miedo a los responsables de servicios y unidades para que pudieran hacer esas entrevistas de evaluación, y a los propios profesionales también, para que no sintieran que la evaluación era un examen, sino que la evaluación era una manera de ayudarles a progresar y a crecer como profesionales y a desarrollar nuevas habilidades. Siguiente. Por tanto, todo el capítulo de desarrollo del modelo de competencias tenía su propia agenda técnica, que esta la llevaba directamente Recursos Humanos. Como veis en el listado de servicios que aparecen en la primera columna, al principio nos centramos en todo lo que eran los servicios del Hospital Materno-Infantil: ginecología y obstetricia, cardiología, pediatría, neonatología, pediatría. Pero claro, nos fuimos dando cuenta de que teníamos que irlo ampliando, porque muchos servicios de adultos atendían niños, si no había una especialidad pediátrica específica que se dedicara a ello. De tal manera que algún servicio de adultos dedicaba 2 o 3 adjuntos a especializarse en niños: cirugía maxilofacial, otorrino, oftalmología, dermatología. Como veis, la lista de servicios y todos los servicios centrales, la lista de servicios que finalmente tuvieron que acceder o nos dimos cuenta de que eran necesarios para poder acceder a la acreditación, era amplísima. Siguiente. Y hubo 3 cosas que nos dieron o que fueron relevantes. Lo primero, que algunas de las perfiles de competencias se hicieron de manera, todos realmente se hicieron de manera participada, o bien por los profesionales de la propia unidad, o en el caso, por ejemplo, de servicios centrales, de los técnicos sanitarios de servicios centrales, a través de grupos de trabajo. Esta participación fue muy importante para que luego se aceptara bien el propio proceso de evaluación. Por otro lado, la formación. Nadie o no nos habían capacitado a ninguno para hacer entrevistas de evaluación por competencias. Por tanto, hubo que planificar una formación que se repitió a lo largo de 2021 y 2022. Y la última cosa que nos dio mucha guerra y nos sigue dando, están nuestros compañeros de Recursos Humanos aún en ello, integrándolo todo, era tener una herramienta que integrara todo lo que nos pedía Joint Commission de los profesionales, que eran desde la verificación en la fuente primaria de que su título era válido, hasta la asignación al puesto, la formación continuada que habían recibido. En mi hospital, enfermería tiene un departamento específico de formación continuada y área médica y áreas no clínicas lo llevan en paralelo, con lo cual ahí había 3 fuentes de información que había que integrar. La propia evaluación por competencias o los informes de apto no apto de salud laboral. Cada elemento se generaba en un lugar diferente de la organización, pero nos pedían que lo tuviéramos todo integrado. En ello seguimos. Siguiente. Y por último, ahora el cuadro de mando de calidad y seguridad lo vais a ver porque he traído 2 diapositivas. El programa integral de control de infección, herramienta fundamental. Y de los estándares relacionados con docencia, solo deciros que tuvimos que hacer un protocolo de formación para los residentes y estudiantes, que incluía formación específica, esa foto que tenéis ahí, es una sesión específica para ellos, que se modificó la evaluación trimestral de los residentes y se formó a los tutores para que pudieran hacer esa evaluación teniendo en cuenta criterios de calidad y seguridad. Esto es algo muy novedoso y que la Comisión de Docencia de mi hospital sé que está difundiendo
en otros centros para que los residentes se formen no solo en lo técnico, sino también en calidad y seguridad. Y los residentes participaron también en la auditoría de historias clínicas que luego revisaban con su tutor. Siguiente. Bien, el cuadro de mando de calidad y seguridad es muy sencillito. Tenía solamente 3 o 4 pantallas muy sintéticas, pero que daban un flash de cómo estábamos en determinados aspectos. Estaba el general de todo el Hospital Materno-Infantil, que es el que yo os traigo aquí, con aspectos que tenían que ver con el control de la infección y con la higiene de manos o con los organismos multiresistentes. Y luego se desagregaba por servicio o unidad, de manera cuatrimestral. Siguiente. Había una segunda pantalla en cuanto a cuánto se había notificado el año anterior y cuánto se había notificado en ese cuatrimestre, en cuanto a incidentes y errores de medicación. Siguiente. Y indicadores relacionados que extraíamos tanto de las visitas de evaluación como de la auditoría de historias clínicas respecto al cumplimiento de estándares Joint Commission, donde se podía ir viendo la progresión que tenía el global del hospital y cada uno de los servicios comparado con el global del hospital. Esto dio lugar a la gestión por la envidia, que es muy sana y muy recomendable. Es decir, si el hospital en su conjunto está cumpliendo esto al 90%, ¿por qué en mi servicio estoy al 80%? Siguiente. Y ya lo último, estoy acabando ya para que tengamos tiempo, no quiero que nos falte tiempo para las preguntas, la flexibilidad. Nos ha pasado de todo a lo largo de estos años. Un proyecto que era para 3-4 años se ha convertido en 5 porque nos han pasado cosas. Siguiente. Bueno, teóricamente teníamos que habernos acreditado a finalísimos del 20 o principísimos del 21. Siguiente. La historia clínica electrónica se implantó en el hospital en 2017 y se iban implantando nuevas versiones de la misma que había que ir adecuando a las necesidades del proyecto Joint Commission y esto pues dio trabajo, sobre todo durante el primer año. Siguiente. Después nos dimos cuenta de que la estructura, cuando ya entendimos, interiorizamos y empezamos con las auditorías de estructura del edificio, no era posible alcanzarlas en todo el complejo y por tanto tuvimos que focalizar la acreditación en el Hospital Materno-Infantil, lo cual hizo que cambiáramos un poco el foco en algunos de los proyectos que en aquel momento teníamos lanzados. Siguiente. En 2020, que os voy a contar lo que nos vino encima. Esto hizo siguiente que fuera imposible nuestro cronograma, no podíamos. En el año 2020 nos volcamos todos en lo que nos volcamos. Es verdad que hacia mediados de año sí que pudimos recuperar y empezar a trabajar ya más cosas de despacho, como era el modelo de evaluación por competencias, y que durante el periodo más duro de la pandemia en lo que insistimos fue en la implantación de los protocolos que tenían que ver con la gestión de la propia pandemia, todo lo que tenía que ver con higiene de manos, con precauciones estándar y específicas y con control de infección. Siguiente. Y por fin, pues en mayo de 2022, finalmente tuvimos la visita de acreditación. Siguiente. Lecciones. Casi me da un poco de vergüenza deciros esto, pero bueno. La estrategia. O sea, esto tiene que ser estratégico y tiene que estar a la alta dirección. Pero tiene que estar documentado, porque si la alta dirección cambia, como nos pasó a nosotros, una parte de la dirección cambió y una parte del servicio de medicina preventiva cambió y una parte de la sección de calidad cambió, si no está configurado como proyecto estratégico, se hunde. El traslado de las metas a objetivos operativos. Doble agenda, una agenda técnica, la gente no se la puede marear, y una agenda operativa. Y por supuesto incluirlo en los objetivos de cada servicio y unidad, los estándares que se quieren alcanzar. Siguiente. Priorizar áreas de intervención. No se podía ir a por todo a la vez. Tuvimos que priorizar, por supuesto priorizamos los objetivos internacionales de seguridad del paciente y mientras íbamos consolidando algunos de los protocolos que ya teníamos diseñados, íbamos redactando
algunos otros que no teníamos. Y esto lo tuvimos que reorientar en más de una ocasión. No hay problema en reorientar. El problema te lo da encabezonarte en sacarlo todo a la vez. Siguiente. La gestión de las personas. Todos los que trabajamos en calidad hemos oído esta frase alguna vez. Yo no puedo dedicarme a mejorar la calidad porque tengo mucha carga asistencial. Bueno, pues ahí ni nunca ni siempre. Es verdad que hay veces que implantar una mejora lleva una sobrecarga y esto hay que reconocérselo a la gente porque trabajamos con profesionales muy cualificados que no nos van a aceptar una tontería por respuesta. Pero también es verdad que no siempre una mejora supone una sobrecarga, supone hacer lo que estás haciendo, pero hacerlo de una manera nueva, que una vez la tienes implantada en muchas de las ocasiones te lleva menos tiempo, está más ordenada y revierte en que estés más tranquilo y más seguro trabajando. Es el único argumento que a nosotros se nos ocurrió para gestionarlo. ¿Nos dio resultado? Pues con unas personas más que con otras. Pero en general hay que entender que hay veces que cuando nuestros compañeros nos dicen que es una sobrecarga, pues una parte de razón tienen y ellos esto lo perciben si tú lo entiendes. Siguiente. Papel de enfermería. Si decidís meteros en esta aventura, la enfermería tiene que estar con vosotros. El 70% del modelo en la parte clínica descansa en la enfermería. Ellas están ahí todo el día, todo el rato, les pasa todo o casi todo, y si no les pasa todo, se ven al final implicadas en todo. Es muy importante que ellas estén convencidas de que este es un modelo que les va a ayudar a mejorar. Y el modelo Join tiene una parte de cuidados que es muy atractiva para la enfermería. Siguiente. La evaluación independiente. El que vinieran expertos en el modelo Join Comisión Internacional y nos evaluaran, nos hicieran simulacros de evaluación, porque esto evita, siguiente, el optimismo exagerado, es decir, esto ya lo tengo resuelto, o, siguiente, el pesimismo terrorífico de los días negros donde pensábamos que no llegábamos. Te pone en tu sitio. Es fundamental. Por fin ya pasamos la auditoría. Esta es la matriz de verdad de nuestro informe. Siguiente. 1.200 elementos nos evaluaron, de los cuales uno no se cumplió en el rango bajo, de probabilidad baja de dañar al paciente, y 22 tenían algún tipo de incumplimiento parcial. Siguiente. Y por fin nos dieron la acreditación. Estamos acreditando como hospital investigador y docente. Siguiente. Y bueno, este es el momento en el cual nos comunicaron los evaluadores externos de Joint Commission Internacional que estábamos acreditados. Siguiente. Pues el proyecto se basa en esto, se basa en la gente. Mucha gente muy sonriente, muy decidida y muy orgullosa de estar ahora mismo en una maternidad, en un hospital materno-infantil acreditado. Siguiente. Y yo ya sé que he ido corriendo, perdonad. Siento que haya tenido este problema técnico y ahora pues estoy aquí para todo lo que me queráis comentar o matizar o lo que consideréis. Bueno, pues nada, nos has abrumado enormemente, Rosa. A ver esto hay que comerlo a bocaditos, como tú has dicho, pero con mucha organización y mucha planificación. Enhorabuena por el trabajo que habéis hecho, es admirable. Y además, yo sé que tú, que te apetece transmitir las buenas prácticas y que la gente pueda beneficiarse de experiencias que han sido exitosas, yo creo que este modelo, tal y como lo habéis desarrollado, con todo lo que habéis aprendido, debería adaptarse y utilizarse para posibles implantaciones del modelo de la Join en otros centros. Entonces, yo os animo, no sé, ya sé que tú ahora estás retirada de estos temas,
y además te mereces un descanso y cambiar de rollo, ¿no? Pero que sería muy interesante y dentro de las líneas, de las secciones que se han abierto en SECA en el plan estratégico, hay una precisamente dedicada a modelos, que yo creo que yo desde luego me voy a poner en contacto con ellos para que pues podáis colaborar y a mí me encantaría porque yo creo que es una experiencia que hay que plasmar en un papel, es decir, cómo ha sido todo el plan de implantación, cómo ha sido la estrategia, etcétera. Creo que sería una aportación para muchos centros y para el país en general muy interesante. ¿Qué opinas? Bueno, ya sabes que en el Marañón en eso nunca y que hemos colaborado en muchísimas cosas y nos encanta compartir. Yo creo que el equipo de calidad que hay ahora y yo desde otro lugar y en la medida en que pueda, vamos a compartir todo lo que hemos avanzado con todos, porque al final cuando más gente se une, más fuerza se tiene para que esto no se caiga en mi propio hospital. O sea que aparte de generosidad y también egoísmo en este planteamiento, yo siempre creo que la gente generosa lo es por inteligencia más que por bondad, porque ser generoso es muy inteligente, ayuda a consolidar pues lo que tú vas avanzando. Cuando más gente avanza es más importante. Veo que hay una pregunta. Sí, de Teresa Belmonte. Bueno, Teresa, me preguntas por los estándares relacionados con la investigación en ensayos clínicos. A ver, la legislación española es muy exigente en este tema, con lo cual gran parte de lo que pide Join está ya resuelto. Es verdad que ellos cuando vienen a evaluarte te piden, entre otras cosas, una relación de los ensayos clínicos activos y, a ser posible, si haya algún paciente que esté en un ensayo clínico que en ese momento esté en el hospital, porque les entrevistan y hablan directamente con ellos. Les importa muchísimo toda la parte ética de la investigación y ahí son súper exigentes, ¿vale? En que todo esté no ya firmado, sino informado y comprendido muy bien por los pacientes. Y luego insisten mucho en que se tenga un sistema que permita detectar muy precozmente y comunicar a toda la organización, incluida la urgencia, cuando aparece cualquier tipo de problema en un ensayo clínico, que eso en la legislación española es verdad que al monitor se le reporta todo de manera muy inmediata, pero tal vez al hospital que se hace cargo de la asistencia de ese paciente, el investigador principal o el que ha reclutado al paciente sí tiene la información, pero ellos insisten mucho en que tiene que conocerla toda la organización. No podría ahora extenderme mucho más, ¿no? Pero bueno, si te interesa, te podemos poner en contacto con Ismael Buño, que es el director científico del Instituto de Investigación de aquí del Marañón y que trabajó muchísimo todo el tema de estos estándares. ¿Más preguntas? Pues entonces te la hago yo. Yo tengo aquí una lista amplia. Lo que pasa es que no vamos a tener mucho tiempo, me temo. Pero bueno, alguna va a caer. Tú lo has comentado, el reto de mantenerlo en el tiempo. Yo creo, por ejemplo, para el siguiente congreso de la Sociedad Española de Calidad Asistencial, yo espero alguna comunicación, o quién sabe, a lo mejor hasta ponencia, sobre qué ha sido un año después, ¿no? Es decir, qué ha pasado, cómo se ha mantenido, porque una cosa es el plan de implantación y otra cosa es el plan de mantenimiento. Es un poco como otros modelos, como puede ser ISO, ¿no? Por ejemplo. Entonces, ¿lo tenéis suficientemente planificado? Supongo que sí, después de todo el esfuerzo no lo vais a dejar tirarlo por la borda, ¿no? A ver, esa es uno de los aspectos que yo creo que son los que llevan a veces al fracaso cuando trabajamos con modelo FQM, sobre todo, que luego no queda una estructura que esté vigilante, trabajando día a día en el modelo. En este caso, como eso teníamos nuestra experiencia ya y nos daba miedo, por eso se creó una estructura de gestión del proyecto que es muchísimo más amplia que la unidad de calidad, que es el Comité Operativo de Joint Commission,
que a estas alturas se ha reunido ya en octubre y que ha hecho ya el plan de trabajo basado en el informe que nos dieron en julio de la evaluación externa y que me consta que tiene ya el plan de trabajo diseñado para 2023. Así que yo creo que el hecho de que haya una estructura que está ahí pendiente de que eso siga adelante y con la implicación muy importante del equipo directivo, pues yo creo que sí que va a ser positivo. Y por supuesto, seguro que el año que viene hay alguna comunicación de qué fue de ello un año después. Eso esperamos. Un aspecto que es muy complicado, ¿no?, de implantar, y que yo sé que el modelo de la Joint Commission lo mira especialmente, es la involucración del paciente en su seguridad. ¿Cómo habéis trabajado este punto concreto? Bueno, como ya os decía, en los refuerzos estos que teníamos en el puesto de trabajo, aparte de hablar con los profesionales, de revisar el entorno de la unidad, había una parte que tenía que ver con hablar con los pacientes. Si los profesionales que atienden a los pacientes están muy sensibilizados con este aspecto, es verdad que los pacientes te lo cuentan cuando entras a hablar con ellos, ¿no? Entonces, la manera de trabajar con los pacientes es trabajar con los profesionales. Que los profesionales les sepan transmitir que cuando tienen dolor tienen que decirlo, que les van a evaluar, que les van a preguntar por su identificación, que su medicación es muy importante que la tomen y cómo deben tomarla, y que ellos están ahí para que les puedan preguntar lo que quieran, ¿no? Nosotros no hemos encontrado otra manera. La manera es a través de los profesionales, haciéndoles sentir que los pacientes forman parte del equipo. Y yo creo que esa es la manera de hacerlo. Estoy viendo que Pilar y Hilario en un abrazo muy fuerte, porque nos han ayudado mucho, tanto Pilar como José Antonio García, como todos los evaluadores externos de la Fundación Avedison Avedia nos han ayudado muchísimo. Hay otra pregunta de Rosa Moreno. Sí. ¿Algún consejo para motivar e involucrar a los profesionales? Pues esto es como ser buena modista. O sea, aquí no hay un consejo. Hay que adecuar el mensaje a cada profesional que tienes delante. Si es una persona muy reivindicativa porque se siente muy agobiado, pues seguramente hay que insistirle en temas de seguridad. Si es una persona que está muy sensibilizada con derechos de pacientes, pues seguramente hay que entrar por ahí, aunque luego tenga también que trabajar el tema de seguridad. La única receta que yo tengo es dedicar mucho tiempo a entender qué le preocupa a los profesionales y qué es para ellos un problema. Porque seguro que hay un estándar Joint que habla de eso. La cuestión es entenderlo bien, buscarlo y ponérselo delante. Y dedicarles mucho tiempo. La verdad es que esto ha sido muy largo. Este no es un proyecto de un año ni de 2. Bueno, en nuestro caso han sido más de 5 años. Pero en una situación normal, sin pandemia, con sin el pandemia, trabajo que habéis realizado y con el planteamiento que habéis hecho, ¿cuánto tiempo te parece razonable con la dimensión con la que habéis hecho vosotros? Hombre, yo creo que 3 años es un tiempo razonable, sin que pasen catástrofes intermedias, ¿vale? Nosotros ten en cuenta que el año 2020 prácticamente pudimos trabajar aspectos muy parciales, fue un año en blanco, completo, y cuando lo retomamos, pues hasta que vuelves a calentar motores, te cuesta un poquito. Pero entre 3 años, 3 años y medio, yo creo que es un tiempo razonable. No se puede hacer tampoco con menos tiempo, porque tiene que ir calando en la organización. Tenemos organizaciones con un índice de rotación de personal, por lo menos la mía, muy importante. Entonces tiene que ir calando el mensaje y la forma de trabajo diaria para que cuando se incorporan nuevos profesionales de manera insensible lo hagan como lo ven hacer a los demás. Y eso requiere tiempo.
Por supuesto. A ver, hay un área que la has mencionado y has mencionado en parte el esfuerzo que se ha hecho, que además sé que recibisteis felicitación por parte de los auditores, que es el área de las personas, ¿no? En concreto, el estudio, el análisis y la evaluación de competencias, ¿no? Cuéntanos un poquito más sobre este tema. Bueno, pues seguramente fue el capítulo de Join o de los capítulos de Join que más nerviosos nos puso, porque dijimos, se va a armar una revolución, como digamos, que se va a evaluar por competencias técnicas, no ya transversales, de habilidades o actitudes, sino de aptitudes técnicas. Bueno, pues fue un miedo infundado. Es verdad que el planteamiento que se hizo desde recursos humanos fue muy inteligente y se les pidió a los jefes de servicio que dentro de su servicio contaran con varias personas para diseñar lo que consideraban las competencias. Tuvimos la suerte también de que muchas sociedades científicas sectoriales, que es otro elemento clave, Rosana, lo que me decías de que se impliquen las personas. Muchas sociedades científicas sectoriales están desarrollando, y mucho más en el ámbito de la pediatría, porque no son especialidades reconocidas a nivel del programa de residencia, y están desarrollando perfiles competenciales técnicos. De manera que si lo desarrollaban nuestros compañeros dentro del hospital, les podía dar también un valor añadido dentro de su sector específico concreto. Entonces, eso se hizo en grupo. En grupo se pactaron cuáles eran los indicadores asistenciales de calidad, de docencia y de investigación que técnicamente tenía que tener cada puesto de trabajo. Y fue más fácil, con formación desde luego a los evaluadores, después llevar a cabo la evaluación. Tengo que deciros que solamente con 2 personas hubo algún problema que tuvimos que pedir asesoría a nuestro asesor externo para poder resolverlo, porque no vivían de una manera positiva la evaluación, ¿no? Que finalmente se evaluaron todos los profesionales, pero solo 2 personas. Es mucho menos problemático de lo que nosotros pensábamos al principio. Sobre todo porque después de esa evaluación lo que venía era un plan para el año siguiente para que ese profesional mejorara determinados aspectos técnicos de su desempeño o incluso empezar a capacitarse en nuevos privilegios clínicos que le permitieran, al cabo de un tiempo, estar acreditado para poder llevarlos a cabo dentro del hospital. Y en relación a las habilidades no técnicas. Bien, ahí nos tomamos como base el modelo de competencias del SERMAS, seleccionamos 5 competencias que nos parecieron las más relacionadas con el modelo Join y ahí hicimos un modelo de evaluación muy parecido al que tenía el SERMAS, sencillo, cualitativo, no tanto cuantitativo como en el caso de la parte técnica, que había muchos indicadores o algunos indicadores cuantitativos, sino que este era más cualitativo y más consensuado entre el evaluador y el profesional. Es muy importante que la gente sepa con qué parámetros se le va a evaluar. Esto les tranquiliza mucho y también les permite incluso hacer una autoevaluación, si no explícita, al menos implícita, ¿no? Antes de enfrentar la entrevista. Bueno, estamos unos minutos sobre el tiempo porque hemos empezado un poco tarde. Una pena parar esto, ¿no? Yo creo que podemos arañar todavía un poquito de tiempo. Si yo no tengo ningún problema, ¿eh? La vecina te deja. Sí, es buenísima vecina. Lo que pasa es que no tiene cámara. Ya lo sé. Bueno, sabemos que eres tú. ¿Alguna pregunta más tenéis que hacer? ¿O algún comentario o algo? Sí, no tiene por qué ser pregunta. Puede ser un comentario o una reflexión que hagáis conmigo. En cualquier caso, sabéis que el equipo de la sección de calidad del Hospital Gregorio Marañón
que siguen allí, que es un equipazo, pues van a estar encantados de colaborar con cualquiera de vosotros y compartir cómo fue la experiencia. Como no hay preguntas, te hago yo también otra. Venga. A ver, en estos proyectos tan complejos y tan complicados, ¿no? Que yo creo que eso ha quedado muy claro, hay a veces intangibles, ¿no? Tú has explicado, yo creo que bastantes cosas a tener en cuenta para llegar al éxito, pero hay también intangibles, ¿no? Es decir, probablemente tú conozcas y tengas en la cabeza que esto, en manos a lo mejor de unas personas sin unas habilidades determinadas, esto no se puede conseguir, ¿no? Alguien que lidere este proyecto que no tenga esas cualidades, muy probablemente no se puede conseguir. ¿Qué aspectos más intangibles podrías comentar para conseguirlo? Pues mira, lo he comentado, pero insisto en ello. El tema de que los directivos estén a pie de obra, fundamental. ¿Y cómo lo consigues? Bueno, yo es que ya os he dicho que he tenido muchísima suerte porque ha habido Bueno, cuatro directivos que son un crack. No he solo con la tenido, suerte no basta, no Rosy. he tenido que ponerles una pistola en el pecho, quiero decir, poniéndoselo fácil. Vamos a ver, los directivos tienen poco tiempo. Por muy listos que sean, que hay algunos que son muy listos, en el caso de los míos son todos muy listos, pero tienen poco tiempo, entonces hay que ponérselo muy fácil. Hay que llevarles con un guión muy cerrado, con una sesión para que estén con la gente muy estructurada, dejándoles, por supuesto, espontaneidad, pero después que ellos vean que se llega a acuerdos, que la gente, ellos ponen de su parte y la gente pone de su parte y sacan algo positivo para el hospital y para su propio desempeño directivo con esto. ¿Algún intangible que me ha parecido importante? Pues, por ejemplo, ingeniería y electromedicina y seguridad, que eran invisibles en el hospital. Nadie les conocía, nadie les ponía cara. Ahora son de la gente más popular del Hospital Materno Infantil. Ellos están encantados, se sienten reconocidos y entregados a la causa, ¿no? O sea, porque eran invisibles, hay mucha gente invisible en el hospital. O me estoy acordando ahora de un trabajador de servicios generales, que es el que lleva los almacenes, que me dijo con todo el orgullo en una de las visitas de evaluación, es que yo soy el encargado de Joint Commission del área de almacenes. Bueno, pues es como el chiste este del juglar, que os lo sabéis seguro, que iba por Europa en la época medieval y se encontró un cantero partiendo piedra. Y le dijo eso de ¿qué está haciendo? Partiendo piedra. Se encuentra un segundo haciendo exactamente lo mismo. Le vuelve a preguntar y le dice, estoy haciendo sillares. Y se encuentra el tercero haciendo exactamente lo mismo que los dos anteriores. Y le dice, estoy construyendo una catedral. Bueno, pues haciendo tu tarea, si sabes por qué la haces, yo creo que eso es muy importante. Intangibles de pequeños detalles de estas personas hay muchísimos, pero de personas que yo he descubierto que les ha motivado muchísimo el que se contará con ellos para este proyecto. O sea, mucha dosis de inteligencia emocional. Sí. Y ser buen estratega, evidentemente, Sí. entre otras cosas. Mira, hay una pregunta de Jonay. Importancia de la infraestructura física en la acreditación. Sí, un hospital viejo puede acreditarse si está cuidado, sí. Hay muchos hospitales antiguos, que no viejos, antiguos, en Europa que están acreditados. Bueno, en Europa y fuera de Europa. Lo que pasa es que hay los estándares que tienen que ver con seguridad de la instalación, esos se tienen que cumplir, porque luego la evaluación, solo tengo que decirte que aparte de llevar todas las llaves de todas las puertas del hospital, se lleva una escalera. Es decir, que se levanta el falso techo para ver si el hospital está correctamente sectorizado en cuanto al riesgo de incendios. Quiere decir que no es una evaluación de pintarle la cara al hospital. No, el modelo Joint es muy coherente y muy sólido y van a buscar riesgos que están integrados
muy específicamente en alguno de los estándares. Todo lo que tiene que ver con las ventilaciones en quirófanos, en habitaciones de aislamiento, las presiones, los obstáculos o los aspectos medioambientales de infraestructura que puedan facilitar caídas o accidentes en los profesionales. Eso tiene que estar en condiciones, porque si no, no se va a acreditar. Igual que las calderas, que es importante, eso hay que... Puede ser un hospital antiguo, pero desde luego, en nuestro caso, hubo que hacer algunos pequeños cambios estructurales y tenemos pendiente aún uno en el plan de mejora para este año. Muy bien, bueno, pues ya nos hemos pasado 10 minutos. No sé si hay alguna última pregunta. Parece que no. Pues, a ver, Lourdes Raya, enhorabuena. No, son alabanzas nada más que Bueno, habéis pues nada, recibido. Lourdes, muchas gracias. Merecidas además todas ellas. Pues nada, Rosa, muchas gracias por tu presentación, por transmitirnos la experiencia, los conocimientos y lamentamos pues el problema técnico, pero yo creo que se ha solventado a lo largo de la exposición y del coloquio estupendamente. Muchas gracias a todos también por la asistencia y hasta otro jueves de calidad. No sé si quieres decir algo, Rosa, para cerrar. Sí, pues agradecerle a todas las personas que han estado conectadas, que hayan estado este rato aquí escuchando esta cosa de los 5 años de trabajo y que nos tienen, me tenéis a mí personalmente y al equipo del Marañón a vuestra disposición. Un abrazo muy fuerte. Estupendo. Pues hasta otra. Adiós.